están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Todos los años, a través de la encuesta de vulnerabilidad de la JUNAED, se recogen variables específicas de sexo, el peso, la talla de los estudiantes de los establecimientos educativos que se encuentran en los niveles de prekinder, kinder, primero, quinto básico y primero medio. ¿Para qué sirve? Nos entrega una radiografía sobre la nutrición infantil y adolescente, si hay desnutrición, bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. ¿Para qué nos sirve esto? Esto permite observar la tendencia a lo largo de los años, ver cómo está, es una radiografía a lo nacional. Vamos a conversar con el tema, del tema con Rinat Ratner. Ella es magíster en nutrición clínica y directora de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos tanto tiempo. Sí, mucho tiempo. Miriam, muchas gracias por invitarme. Siempre es un agrado compartir contigo este espacio. Oye, gracias a ti, pues. Oiga, a ver, veamos que con esto de esta encuesta que se hizo y salieron los resultados hace muy poquito, cuéntanos un poquito, yo algo adelantaba, los objetivos de este estudio, de qué se trata, sirve para hacer políticas públicas sobre la alimentación, entregar en las escuelas, para, el resto de los profesionales, cuéntanos un poco. Así es, Miriam. Bueno, en este estudio que se hace anualmente se evalúa desde la perspectiva nutricional a niños a lo largo de todo Chile de colegios municipales. Participaron cerca de un 70% de los establecimientos y los resultados hay que analizarlos con bastante cautela y ahora te voy a explicar por qué. Dentro de los primeros resultados, bueno, mantenemos todavía cifras sobre un 50% de exceso de peso en la población infantil, lo cual realmente es una cifra bastante elevada, pero se evidenciaron algunas mejoras, dado que bajaron 7 puntos los índices de exceso de peso y disminuyeron 5 puntos los índices de malnutrición por déficit, es decir, niños que tenían desnutrición. Si bien estos resultados son alentadores, en realidad nos llevan a la cifra que había prepandemia, pero hay un tema de un cambio metodológico que yo creo que es importante analizar, porque durante los años de pandemia, es decir, 2020 y 2021, estas mediciones, en lugar de hacerlos los profesores de las escuelas, fueron medidos por los padres en la casa, con los instrumentos que los padres tienen en casa. En el año 2022, que es la cifra que estamos reportando, se regresó a la metodología previa a la pandemia, que era que las mediciones se hacían con instrumentos y con profesionales de las escuelas. Por lo tanto, yo creo que hay que ser bien cauteloso en el análisis de los resultados, decir que mantenemos cifras bastante elevadas, pero este mapa nos da y nos orienta a ciertas decisiones que podemos tomar como país. Por ejemplo, en el sur de Chile, la prevalencia de obesidad es mucho más alta que en el norte. En el norte más bien vemos la mayor prevalencia de desnutrición. Vemos que en población chilena las cifras de exceso de peso, malnutrición por exceso, son más altas que en población extranjera. Y viceversa, vemos mayores cifras de desnutrición por déficit en población extranjera versus población nacional. Entonces tenemos mucha información que nos va a permitir orientar un poco los esfuerzos de las políticas que debemos seguir tomando. Hay temas que ya se han abordado, pero esto nos da luces de cómo continuar. Oye, tú dijiste ahí algo re importante y que ha pasado como piolita, ¿no? Y es el tema de que en pandemia fueron los papás y los apoderados, los tutores, quienes hicieron las mediciones y entregaron estas tablas que no siempre a lo mejor fueron muy científicas ni muy bien hechas, ¿no? Fueron un poco de repente como al ojo. Y con Eh, los instrumentos que hay en la casa, ¿no? Que no son los mismos instrumentos para todos los niños. Así Claro, es. yo me imagino que, bueno, una wincha es una wincha en todos lados y más o menos mide un centímetro más, un centímetro menos, a lo mejor lo apretó más, lo apretó menos, no sé, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, eso donde agarran el rollito y te Los miden, pliegues, eso sí. es imposible, uno no tiene esa cuestión, pues uno lo mide más Lo o que menos. pasa es que no es parte de la medición que se hace en estos estudios, nunca se ha hecho. Aquí solamente se mide el peso y la estatura. Ah, Entonces, perfecto. si nosotros queremos ser comparables, nosotros debiésemos comparar los resultados que se están arrojando ahora, que son 2022, contra 2019, porque en ese caso se utilizó la misma metodología. Oye, La buena noticia es que estamos a niveles equivalentes,
porque año a año hemos ido subiendo las cifras, y en esto, si comparamos 2019 con 2022, que se utilizaron metodologías estandarizadas con los mismos equipos, con las mismas metodologías, estamos en una condición similar. Por lo tanto, al menos no hubo un avance en las cifras de exceso. Un incremento en cuanto a la obesidad, pero igual es alarmante aún. Si bien ha bajado un poco, pero tú dijiste también ahí algo, el tema de apareció la desnutrición, cosa que acá en Chile hacía rato que no estaba apareciendo, ¿no? Pero O tú, sea, la desnutrición ha estado, y en este estudio disminuyó la desnutrición, y en que es ese, interesante. y en Disminuyó ese, la desnutrición. sí, y en ese caso, cuéntame, tú dices que es más en la población extranjera que más que en lo nacional, ¿no? Así es, la malnutrición por exceso, es decir, el sobrepeso, obesidad severa, está más presente en la población chilena que en la población extranjera. Los niveles de normalidad están más presentes en población extranjera, pero también la desnutrición está más presente, y lo vemos además por las regiones. En el norte, que hay una alta proporción de población extranjera, tenemos la cifra más alta de malnutrición por déficit, que no son cifras alarmantes, pero si comparamos lo nacional versus los niños extranjeros, tenemos mayor vulnerabilidad hacia el déficit en la población inmigrante y mayor riesgo de malnutrición por exceso en la población nacional. Oye, entonces, ¿por qué no me comentas ahí? Porque decíamos que esta medición básicamente es para ver el tema de la política pública respecto de básicamente lo que entrega la JUNAEB en los colegios, ¿no es cierto? En los colegios municipalizados. Eh, Eso significaría entonces que tendría que haber un mayor ojo en el tema de lo que se entrega, por ejemplo, en el norte versus lo del sur. Ahora, ¿a qué se atribuye esa diferencia? Porque, a ver, entiendo que a lo mejor la población inmigrante puede atraer a lo mejor una malnutrición de origen, digamos, o por haber pasado acá mucho tiempo vulnerable, en malas condiciones, ¿no? ¿A qué se atribuye la diferencia norte-sur? Bueno, aquí hay varios aspectos que señalar. En el sur, por ejemplo, la disponibilidad de frutas y verduras muchas veces es más baja. Tenemos tal vez mayor sedentarismo, aunque es parejo, a nivel nacional tenemos sedentarismo, pero tiene mucho que ver con los hábitos de alimentación probablemente, y la disponibilidad de alimentos en cada uno cuando hablamos del exceso. Cuando hablamos del déficit, nuevamente quiero insistir que es una proporción baja, no es mucho. La población extranjera tiene mayor proporción de niños con peso normal, que eso lo quiero reforzar, y en aquel porcentaje que es pequeñito de niños con malnutrición por déficit, la mayor prevalencia están estos niños en el norte, que probablemente tiene que ver con el acceso económico para recibir o obtener alimentos, ¿no? Oye, ahí me entra una pregunta. Eh, ¿En cuánto tiempo una persona, un niño, se desnutre? Es relativo al déficit nutricional, porque si hay un déficit muy importante, la desnutrición puede ser muy rápida, pero también tenemos deficiencias específicas, deficiencias de micronutrientes, por ejemplo, cuando comemos solamente pan con mantequilla y no comemos frutas, no comemos verduras, no recibimos una cantidad suficiente de vitaminas, de minerales. Si no comemos suficiente proteína, que son los alimentos más caros, tenemos otro tipo de malnutrición, pero no hay un tiempo específico, sino que depende de la magnitud del déficit de nutrientes, que no siempre hablamos de una desnutrición severa en Chile. Afortunadamente no tenemos desnutrición, yo no quiero alarmar a la población para nada, tenemos más bien desnutrición secundaria, que tiene que ver con la presencia de alguna enfermedad, de alguna patología, que hace que el niño se pueda desnutrir, pero secundario a una patología. La desnutrición primaria por falta de alimentos realmente es muy poca, por lo tanto creo que no es el centro o el foco de lo que tenemos que mirar, sino más bien la cifra alarmante de exceso que sigue afectando a 3 de cada 5 niños, ¿no? Y tú Oye, preguntabas algo sobre, Miriam, perdón, que quiero retomar, de la alimentación que se entrega en las escuelas a través del sí, programa exacto, eso de es lo que te iba a alimentación preguntar ahora, escolar, sí. ¿sí? El PAE, que tú lo mencionaste recién. El PAE es un programa que está dirigido y coordinado por nutricionistas, revisado por profesionales, y entrega una cantidad de calorías adecuada para la población. Hay un programa específico para niños preescolares donde se entregan 600 calorías al día aproximadamente, que es
un 40 y un 50% del requerimiento diario. Después tenemos a nivel de educación básica, se entregan alrededor de 700 calorías, que es más o menos el mismo porcentaje, y ya en niños de la enseñanza media se entrega alrededor de 1000. El problema es que nosotros lo que vemos en terreno es que a pesar que el colegio entrega, por ejemplo, el desayuno, la mamá dice, no, igual le voy a dar desayuno antes de ir al colegio. Entonces el niño revisa 2 veces desayuno, por si acaso. Después el niño llega al colegio, recibe el almuerzo, pero llega a la casa y nuevamente se le entrega muchas veces almuerzo y estamos con esas dobles raciones que tenemos que analizar y educar en que no son necesarias. Y tenemos ofertas todavía a pesar de la ley de alimentos y de la entrega o venta de alimentos con estos discos frontales o sellos frontales. Todavía hay oferta de alimentos cercano a las dependencias de los colegios. Entonces tenemos también una alta oferta de otros alimentos distintos a los que se entregan a través de estos programas de alimentación escolar. Y ahí es donde tenemos que orientar los esfuerzos. Los municipios pueden solicitar ciertos reglamentos donde no se pueda vender alimentos a 100 metros de su lugar o su espacio físico. Hay varios temas que hay que seguir trabajando, pero yo no pienso, y los expertos así lo han visto, que el programa de alimentación escolar sea responsable de este exceso de peso. Sí, ahí tú dijiste algo muy cierto. Los chicos llegan del colegio almorzados y les dan almuerzo de nuevo. No es una pequeña cosita, ¿no? No es cierto que a lo mejor una fruta o algo, sino que es el almuerzo. Entonces al final están tomando desayuno 2 veces y almorzando 2 veces. Eh, ahí a ver, muchas preguntas. Por un lado, este almuerzo de 500 calorías que dices tú que para los más chiquititos, ¿es para todo el país igual? Porque tenemos diferencias, ¿no es cierto? Lo mismo que Claro. dices tú con respecto de las platas. No vale lo mismo una lechuga aquí que en el norte o en Punta Arenas, ¿no es cierto? ¿Es la misma para todos? ¿Cómo se recomienda eso? Bueno, lo que pasa es que por grupo etario hay un requerimiento de energía que se estima y a partir de ahí se establece cuántas calorías se deben aportar por grupo etario, que es similar a lo largo de todo el país. Lo que cambia es la oferta de alimentos. Ahora aclarar que las calorías no son solamente del almuerzo, sino que son desayuno u 11 más almuerzo. Estamos hablando de 2 tiempos de comida y en niños en situación más vulnerable hablamos de 3 a 4 comidas que entrega el programa de alimentación escolar. Lo que cambia probablemente es cómo yo entrego esas calorías y se basa en los alimentos disponibles en cada región. En la página de la JUNAEP, si uno ingresa, ellos tienen disponibles los menús diarios que entregan en los colegios, por lo tanto uno podría verificar el menú de acuerdo al establecimiento inclusive, porque no es igual en todas las regiones ni en todos los colegios. Claro. Y estos almuerzos se entregan para los niños de escuelas municipales, básicamente, y estos refuerzos de una comida adicional o colaciones adicionales en familias que lo requieran por su vulnerabilidad económica. Perfecto. Oye, qué bueno eso, saber eso de que están ahí los menús. En buenas cuentas, al chico que le dan desayuno, almuerzo y 11 a lo mejor, llega apenas a tener que comerse una colación muy pequeña en la tarde, ¿no? En la tarde, más bien tarde-noche. Pero también hablemos un poco de las comidas. Pasemos a la parte de la comida hecha en casa. Nos están diciendo que ya no siga con el tema de las comidas congeladas o comidas súper procesadas, a pesar de que yo ahí tengo un alcance. Yo consumo mucha comida congelada, pero es comida hecha por mí que la congelo y la Claro, eso hace porciono, ¿no bien. es cierto? Porque Eso un hace día bien. me dedico a cocinar y el resto saco nomás, ¿no? A lo mejor podría ser una buena opción, porque uno siempre dice, ah, pero es que llega muy tarde, llega a última hora, se compra una hamburguesa por ahí a la pasada. Pero en realidad uno puede cocinar un día y dejar porcionado y congelado. Nos han dicho entonces que mucho a la comida procesada no y volver a las comidas de la abuelita. ¿Está pasando eso? ¿De alguna manera se ha puesto un poco de moda? ¿Estamos hablando más del tema ahora? Mira, el tema preocupante, Miriam, y me parece excelente que tú levantes este tema, ¿Mm? es que la población chilena, por su realidad, ha cambiado la comida por 11. Las personas no Claro. cenan.
no comen un plato de comida en la noche, básicamente se sirve un pan con algún agregado. Entonces, el concepto, y eso visto desde la encuesta nacional de alimentos, es muy bajo el porcentaje de chilenos que cena, porque eso requiere, como tú bien acabas de señalar, el tiempo para preparar, el congelar, que está muy bien lo que estás haciendo, es una buena manera de mantenernos con una alimentación saludable y casera, el hacerlo, pero no todos tienen el espacio en el refrigerador para guardar sus alimentos. Hay personas que no tienen refrigerador en la casa y van comprando el día a día, y tener pan con algún agregado resulta más fácil. Las personas viven lejos de sus casas, tienen que desplazarse, los horarios laborales son muy largos, por lo tanto, se ha hecho más fácil el tomar once y no cenar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo podemos cambiar el concepto de la once que tenemos actualmente por una once más saludable, porque efectivamente una persona que llega a las 8:30 a su casa y empezar a cocinar es más complejo. Pero si logramos cambiar el tipo de pan, por ejemplo, un pan integral que tenga una buena cantidad de fibra, en vez de poner, no sé, chancho, le ponemos tomate, a ese pan le ponemos un chorrito de aceite, le ponemos un trocito de palta, así que lo podemos comprar, pero si no, una ruedita de tomate, un trozo de queso fresco, ya mejoramos esa once y la transformamos en un aportador de nutrientes más saludables. Pero si comemos pan con chancho o con paté, Claro. difícilmente vamos a lograr obtener los nutrientes que requerimos para una alimentación más saludable y que nos entregue todo lo que requerimos para una salud más óptima. Oye, ahora se ha puesto muy de moda, bueno, muchas dietas, siempre han estado de moda las dietas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las keto, en las que se trabaja mucho el tema de la fritura, a lo cual los chilenos somos muy, quizá demasiado aficionados, ¿no es cierto? A comer mucha tortilla, mucha cosa frita. Cuéntame el tema de seguir estas dietas. ¿Es preferible eso a no hacer nada, a comer pan con algo, como dices tú, porque es más llenador y así ya pones de todo un poco en la mesa y ya está, y después no come nadie más en la noche, no cenan? ¿O es preferible pegarse la lata de cocinar y comerte, no sé, lo que sobró del almuerzo, por ejemplo? Claro que sí. Bueno, las dietas de partida en niños, olvidarnos de dieta porque estábamos hablando del tema de los niños. Las dietas no son para niños, nosotros tenemos que fomentar una alimentación saludable y sacar esa palabra dieta. Hemos visto que las dietas lo que generan es más ganas de comer, más hambre y más ganas de todo aquello que nos prohíben es lo que más vamos a querer, por lo tanto cambiar un poco el paradigma y no hablar en niños jamás de dieta. En cuanto a la dieta keto en población adulta, la verdad es que yo no soy muy partidaria por varias razones. La dieta keto, por ejemplo, es muy alta en proteína y nosotros iniciamos estos planes siguiendo ciertas modas y puede que yo tenga un nivel de creatinina elevado, es decir, una enfermedad renal incipiente que yo no sepa, y si yo empiezo con estas dietas de moda, puedo gatillar complicaciones en mi salud. Por lo tanto, lo ideal es no seguir dietas de moda. Las dietas keto, el otro problema que tienen es que efectivamente las personas bajan de peso, pero el rebote es altísimo. Entonces, cuando yo bajo de peso y subo de peso después, que es inevitable con la dieta keto, se produce una complicación que tiene que ver con que cuando yo recupero peso, recupero más grasa que músculo. Claro. Por lo tanto, mi composición corporal empieza a ser menos eficiente desde la perspectiva de que pierdo masa muscular y el músculo es la masa metabólicamente activa, es la que me permite quemar calorías. Entonces después comiendo lo mismo empiezo a subir de peso y la verdad que eso finalmente este yo-yo o esta ciclación de peso es más perjudicial que mantenerse en un peso más alto. Entonces Oye, más bien fomentar y obtener una dieta variada, equilibrada y trabajar en escuchar nuestras señales de hambre y saciedad, más que buscar soluciones tan mágicas, más bien trabajar mi vínculo con el alimento, sacar un poco el peso como una meta, sino más bien como una consecuencia y no tenerlo ahí como un número específico que yo quiero alcanzar. Oye, tú hablabas recién de la malnutrición en el sentido de comer a lo mejor mucho, pero te estás nutriendo muy mal. Hablemos un poco de la calidad versus la cantidad de alimento, porque nosotros estamos acostumbrados de repente a unos tremendos platos, ¿no? Los platos se han ido agrandando incluso. Eh,
estos platos alargados, ¿no? En el que uno pone un pedacito de algo con una ensalada y parece que no estuviera comiendo nada. Hablemos de la calidad versus la cantidad de alimentos. Los chilenos comemos mucho pero mal. Qué buen punto, Miriam. Efectivamente, con los años el tamaño de los platos se ha ido agrandando, Ujú. igual que los combos que nos venden en estos servicios de comida rápida, ¿no? Lleva el combo, pague 500 pesos y se agranda. Claro. Las cabritas en el cine también son los tremendos baldes. Antes vendían unos pocillos pequeñitos. Y efectivamente hemos ido agrandando el tamaño de las porciones y no por eso ha aumentado el aporte de nutrientes saludables. Entonces, efectivamente, como tú dices, es más importante la calidad que la cantidad y uno debiese asegurar que en cada tiempo de comida existiera alguna proteína, buena calidad, por ejemplo, un lácteo en la mañana y en la tarde, un trozo de pescado, de pollo, de carne o de legumbres, que pueden ser buenos aportadores de proteína, algún carbohidrato de buena calidad, eso significa mientras más fibra, mejor calidad, por lo tanto, ojalá panes integrales, fideos, arroz, todo eso tiene que ser parte de una dieta saludable y equilibrada. Y muy, muy importante el consumo de frutas y verduras, que en nuestra población lamentablemente es muy baja. Uno debiese al almuerzo partir el almuerzo en un plato grande con ensalada y comer lo que haya en un plato menos grande, más pequeño, de manera de poder nutrirnos y recibir toda esta cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes que nuestro organismo requiere. Claro, era como por lo menos antes, ¿no? Se requería siempre de una entrada que era ensalada, básicamente, la Yes. sopita, que era infaltable, ¿no? Verduras, por supuesto. Y luego el almuerzo. Uno decía, pero ¿cómo podían comer tanto? No, no se podía, no se comía tanto. Lo que pasa es que era mucho más pequeño. Es más volumen y menos Claro, calorías. Si ese es claro. el truco es, si yo como más volumen a través de la sopa, a través de las ensaladas en el primer plato, mi sensación de saciedad va a llegar oportunamente a mi cerebro, de manera que yo me voy a dar cuenta cuando esté saciado. Por lo tanto, partir con la ensalada o con una sopa calentita de verdura es un Claro. excelente hábito. Entonces, volver a como comíamos ancestralmente sería una buena idea. Oye, a ver, hablemos un poquito de el tema antes de hablar del movimiento, porque yo creo que también por ahí va Es mucho, ¿no? parte de, El sí. tema de las pantallas, de los teléfonos. Hay varios colegios que han empezado ya a retirar los teléfonos, incluso en los recreos, porque los chicos en los recreos, en vez de salir a jugar, se sentaban a chatear entre ellos mismos, ¿no? Por teléfono. Pero me gustaría ir un poquito más atrás. Por ejemplo, sabido es que el brócoli a poca gente le gusta, a pesar de que yo lo encuentro muy rico, pero eh, a muchos niños es difícil introducirles estos alimentos que son como que no son de gusto masivo. ¿En qué momento empezar a darles? Porque hay incluso experimentos, ¿no? No sé si lo has visto, en una mamá embarazada que come brócoli y la guagua pone una cara, ¿no? Le cambia, porque en cambio le llega algo dulce, por ejemplo, y la guagua pone una cara de satisfacción. ¿En qué momento empezamos nosotros a meterle estos, no sé si disfrazados o no, pero meterle estos alimentos a los niños para que se vayan acostumbrando y vayan acostumbrando su paladar, ¿no es cierto?, a estos alimentos que son más sanos. Mira qué buen punto tocas, Miriam. La verdad es que el educar el paladar tiene que ver con varios paradigmas, ¿no? Si nosotros partimos durante el periodo de lactancia materna, nosotras como mamás, comiendo estos sabores más fuertes, esos sabores pasan a la leche y el niño ya empieza a aprender estos sabores, lo que genera que posteriormente los va a recibir de mejor manera. Entonces, antes se decía, no, que la mamá no coma cebolla, no coma ajo, no coma brócoli. Y lo que se ha visto es que a los niños les encanta el sabor a cebolla, sabor a ajo, el sabor a brócoli, y eso va a facilitar la incorporación de estos alimentos en el periodo en que se deben incorporar. A partir del cuarto, sexto mes, nosotros ya podemos incluir todos los alimentos. Hoy día ha habido un cambio en las recomendaciones para introducir alimentos sólidos. Antes se dejaban los alergenos para el año, después de los 8 meses. Hoy día se dice, inclusive el pescado y el huevo, usted lo puede introducir a partir del cuarto mes.
Imagínate cómo han venido cambiando, porque se ha visto que cuando lo introducí, cuando nosotros entregamos estos alimentos antes, junto con la lactancia materna, nunca antes del cuarto mes, entre el cuarto y el Claro. sexto mes, el niño tiene menos riesgo de hacer cuadros alérgicos a estos mismos alimentos. Por ejemplo, el maní, se ha visto en las poblaciones que entregan maní, por supuesto, en un formato molido, entre los 4 y 6 meses hay menos riesgo de alergia al maní, que es una alergia que es bastante importante en edades futuras. Y si postergamos a después de un año, aumenta el riesgo de esas alergias. Por lo tanto, a partir del cuarto o sexto mes, uno puede empezar a introducir de a uno sí los alimentos para verificar si es que hay alguna intolerancia o alguna alergia. Y podemos dar a los niños estos alimentos ya licuados en la papilla. Hoy día además hay técnicas que se llaman baby led weaning, donde se entrega de manera cocida el alimento, de manera muy blanda, de manera un poco más anticipada, ya a los 6 o 8 meses, y el niño juega con este alimento y lo reconoce como algo divertido, ¿no? Como algo que ya es conocido además. Si la mamá llega y le da el brócoli y pone mala cara a la mamá, el niño por supuesto que lo va a rechazar. Pero si la mamá llega y se lo entrega como algo divertido, mira estos arbolitos, mira qué entretenido, el niño va a aprender ese sabor. Hay sabores, como tú bien dices, que son más innatos, como el sabor dulce, es algo que a todos nos gusta, y el sabor más difícil de aprender es el sabor amargo. Por eso es que estos alimentos como el brócoli, que son un poco más amargos, cuesta más, pero si partimos durante nuestra lactancia entregando esto al niño, si lo ponemos dentro de sus papillas a partir de los 4 a 6 meses, no después de los 6, y se lo entregamos ya en su alimentación picada, vamos a lograr que ellos aprendan a comer todos los alimentos. Y muy importante la actitud de los padres, ¿no? Frente al Sí, alimento. claro. Oye, y respecto de algo que dijiste tú, el tema del dulce, porque en realidad lo dulce es como, no sé si innato, pero también es adquirido, ¿no es cierto? Ah, bueno, a Así pesar de es. que hay niños que en general desde chicos no les gustan nomás las cosas dulces. Sí. ¿Cómo ir agregando cosas o quitando? Porque a lo mejor es uno mismo, ¿no? De repente le das un poco de agua y le das agüita con azúcar o le das jugo y le agregas un poco de azúcar. Eh, ¿Es bueno, es malo eso? No, no debiera ser. Qué buen punto, Miriam. La verdad es que el azúcar no debe ingresar a la alimentación de los niños antes de los 2 años. Hasta los 2 años, los niños deben comer sin azúcar y sin sal. El sodio lo van a obtener a partir de los alimentos directamente y el azúcar debe ser entregada a través de hidratos de carbono de buena calidad, como es la que trae las frutas y las verduras. Por lo Claro. tanto, no es necesario agregar ni azúcar ni sal. Es un tema, como tú bien dices, de la madre que prueba esta papilla y dice, ay, mejor le pongo sal porque no la va a recibir. Pero el niño que nunca ha probado sal, le va a gustar la papilla sin sal. Lo mismo que el azúcar. Entonces, en la medida que nosotros no entreguemos estos alimentos hasta antes de los 2 años, estamos educando al paladar a un sabor menos dulce, porque efectivamente uno se acostumbra a un dulzor muy alto y ya después empieza a tomar un poco menos y lo siente insípido, ¿no es cierto? Entonces Claro. es importante no entregar ni azúcar ni sal antes de los 2 años, lo mismo que hay otro alimento que no debemos entregar a los niños, que es la miel, nunca antes del año, por la presencia de una bacteria que lamentablemente no debemos entregar, que a veces los papás lo entregan anticipadamente y no debe ser, ¿ya? Ah, perfecto. Eso de lo de la miel, no, yo no, no lo sabía. Muchas Así. gracias, Rinat. Oye, se nos quedó un tremendo tema adentro, así que te voy a pedir que nos juntemos en otra ocasión, porque Nos me faltó la gusta. actividad física. Oye, es que me gustaría mucho hablar, por ejemplo, de aquellos alimentos que potencian, que pueden potenciar, por ejemplo, el tema del cerebro o de los huesos o de los músculos, o a lo mejor ayudar a las viejitas que ya tenemos un poco de artritis, o el tema sobre todo el tema del cerebro, ¿no? De la memoria. Siempre se habla de repente, pero yo no sé si son cosas de abuelita, decir, oiga, coma pasas para la memoria o coma nueces porque le van a servir. Podríamos hablar un poco de las características de los alimentos y de cómo potenciar distintos organismos, distintos órganos de nuestro Claro organismo. que sí. Podemos tener una nueva entrevista. Encantadísima de estar contigo y hablar de esos alimentos y cómo potenciar entonces nuestro cerebro, nuestros músculos, nuestros huesos. Exacto. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Rinat. Gracias por invitarme, Miriam. Siempre un gusto.
Oye, un buen gusto ha sido nuestro. Conversamos con Rinat Ratner. Ella es nutricionista, es magíster en nutrición clínica y directora de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en Punto de Encuentro.